Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Estamos trabajando con lo que, la semana pasada trabajamos magnitudes escalares y vectoriales, y el día de hoy vamos a trabajar ya en sí lo que son las unidades de medida, ¿sí? Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Muy bien, ahorita permítanme, me avisan cuando ya la puedan observar. Muy bien. Me avisan, ¿sí? Ya, Miss. Ok. Muy bien. Ahora vamos a trabajar lo que son las unidades de medida. Básicamente, las unidades de medida se trabajan, ya trabajan específicamente cada una de las magnitudes. Nosotros trabajamos la semana pasada o diferenciamos lo que era una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Decíamos que la magnitud escalar únicamente tiene una unidad, ¿sí? La magnitud vectorial tiene una dirección, tiene un sentido y tiene una unidad también. El día de ayer estaba revisando yo las infografías que ustedes pusieron. Habían unas bien interesantes ahí que explicaban eso. Básicamente era lo que yo necesitaba, que ustedes diferenciaran estas, las magnitudes de escalares y vectoriales. De aquí en adelante vamos a estar trabajando con ambas, ¿verdad? Tanto vectoriales como escalares. Entonces, primero tenemos que saber que, muy bien, entre las unidades de medida, nosotros podemos encontrar diferentes unidades de medida. Cuando nosotros nos dicen unidades de medida, por lo general empezamos a pensar en el metro o en la libra o pensamos tal vez en las onzas, etcétera, ¿verdad? O en las reglas. Pero si nos damos cuenta, solo en esta imagen que nosotros vemos aquí, tenemos, por ejemplo, estas primeras, voy a marcarlas aquí. Estas primeras que tenemos aquí son unas reglas, son unos metros, ¿verdad? Estas son las unidades de longitud, ¿sí? Con esto medimos todo lo que son distancias, las medidas, el largo, el ancho de algo, ¿verdad? Luego tenemos aquí donde están como estos pichelitos, tenemos un vaso, botellas, tenemos un tonel. Estas se llaman medidas de capacidad, ¿sí? Básicamente es cuánto les cabe en los recipientes, la capacidad. Luego tenemos aquí donde vemos unas balanzas, ¿sí? Unas balanzas como las que conocemos vemos en el mercado, y algunas que ya son más modernas. Estas son, ¿cómo se llama? De medidas de masa. De masa. Aquí podemos encontrar todo lo que es libra, onza, kilo, etcétera, dependiendo de qué sistema. Aquí vemos unos relojes, básicamente son de tiempo, ¿sí? Medidas de tiempo. Entonces, estas son las diferentes unidades que nosotros podemos encontrar. Hay otras más, claro que sí. Aquí solo tenemos unos ejemplos básicos. Estas específicamente, las 4 que tenemos aquí, que, a ver, díganme ustedes, ¿son escalares o vectoriales? Estas unidades que tengo aquí, ¿son de magnitudes escalares o vectoriales? Escalares. Escalares, ¿verdad? Son las más simples. Solo tienen con una información necesitamos para definir. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Muy bien. ¿Qué son las unidades de medidas? ¿Sí? Muy bien. Le voy a pedir, por favor, a Fátima que lea hasta donde está el primer punto, y luego lee Andrea hasta donde está el segundo punto, y por último lee Johnson lo que falta. Muy bien. Unidades de medida. Las unidades de medida son cantidades utilizadas como patrón para medir magnitudes. Con las unidades de medida se pueden expresar cantidades y realizar comparaciones, tomando valores de representación ya definidos. Por ejemplo, el metro es una unidad de medida que se utiliza para expresar distancias. Muy bien, gracias. Entonces, ahí quiero que vean ustedes la diferencia entre una unidad y una magnitud. La magnitud es en general, ¿sí? En general es que pueden ser escalares y vectoriales, ¿sí? Las magnitudes pueden, ahí sí que se podría decir, pueden acaparar varias unidades, ¿sí? Por ejemplo, la magnitud escalar puede, dentro de ella están todo lo que son las unidades de longitud, las unidades de tiempo, de masa, ¿sí?
Entonces, la magnitud se podría decir que es como que el conjunto primordial, o sea, el más grande. Y dentro de las magnitudes ya encontramos diferentes unidades. Por eso aquí dice, las unidades de medida son cantidades utilizadas como patrón para medir magnitudes, ¿sí? Son un patrón. Podemos realizar conversiones, podemos realizar comparaciones, dependiendo de qué es lo que estamos midiendo. Aquí nos dan un ejemplo, como el metro. Dice, es una medida que se utiliza para expresar distancias, ¿sí? La unidad en este sistema, el metro es como que la unidad principal. Y del metro se derivan algunas más pequeñas y algunas más grandes. Díganme unidades más pequeñas que el metro. Milímetro. Centímetro, milímetro. Una yarda, ¿no? Sí, la yarda, la pulgada, ahí podemos encontrar y van a ver más adelante, bueno, la otra semana vamos a ir trabajando algunas unidades que, ¿cómo se llama? Ya son en diferentes sistemas, ¿sí? Ahora, partiendo del metro, díganme qué unidades son mayores al metro. Kilómetros. Kilómetro. Cuadro. ¿Cómo? Podemos encontrar como kilómetro, hectómetro y algunas otras que sean mayores que el metro, pero en este caso el metro es la referencia. Muy bien. Luego, esto es solo para expresar distancias. Dependiendo de cada sistema, nosotros podemos encontrar algunas otras unidades. Ahora veamos aquí. Bueno, continuemos leyendo. Necesito, por favor, ahorita esto lo tienen ustedes en su folleto y yo voy explicando lo que vamos trabajando. Muy bien. Luego dice aquí, como ya lo he explicado, las unidades de medida se indican como escalares, más allá de que la magnitud que estemos representando sea una magnitud escalar o vectorial. Obviamente, una medida puede representar ya sea una magnitud escalar o una magnitud vectorial. Luego dice aquí abajo, normalmente existen varias unidades diferentes para medir una misma magnitud física. Por ejemplo, si nosotros estamos... permítame, solo voy a contestar un mensaje. Vamos a ver. Muy bien, entonces... Muy bien, le voy a pedir de favor ahí a Esteban que me lea el párrafo de aquí abajo. Normalmente existen varias unidades diferentes para medir una misma magnitud física. Siguiendo con el ejemplo de la longitud, además el metro existen otras unidades como el pie, la yarda, etc. Muy bien, si nos damos cuenta, aquí habla algo muy importante. Dice que para medir distancias, no solo encontramos una cosa. Por ejemplo, puedo decir específicamente o estrictamente, solo voy a medir distancias con el metro. No. O sea que una misma unidad puede ser medida con diferentes, podemos decir ahí, magnitudes, perdón, unidades. Una misma magnitud física puede ser medida con diferentes magnitudes. Por ejemplo, yo puedo medir una distancia ya sea con un metro, también puedo medir una distancia con la yarda o con la unidad del pie o con la unidad de, no sé, vara, existe vara también. Entonces, pero eso dependiendo de cada sistema. Por ejemplo, hay un sistema que estrictamente es el metro y todo las magnitudes debajo del metro que van, por ejemplo, centímetro, milímetro, y las mayores, que serían, por ejemplo, decámetro, kilómetro, hectómetro y etcétera. Pero una misma magnitud se puede medir con diferentes unidades. Si hablamos del peso, por ejemplo, de la masa, la masa, ¿con qué unidades las podemos medir? ¿Con qué unidades podemos medir la masa nosotros? ¿Con una pesa? Con una pesa, ajá. Pero ¿qué unidades utilizamos en la pesa? Cuando nosotros pesamos, ¿qué unidades tiene la pesa?
Libras. Libras, muy bien. ¿Qué Onzas. más? Onzas, Kilogramos o gramos. kilos, muy bien. Y si ustedes se dan cuenta, Arrobas, Miss. mande, arrobas, correcto. Entonces, dependiendo de cada sistema, por ejemplo, vamos a nosotros trabajar 3 sistemas y dependiendo cada sistema, hay un sistema que utiliza solo las libras, hay un sistema, no sé si ustedes se han dado cuenta cuando ven recetas que no son de Guatemala, por ejemplo, que son de alguien que está en México, no sé, y dice, por ejemplo, 1 kilo de harina, ¿sí? O 1 kilo de tal cosa, lo utilizan todo en kilo. ¿Por qué? Porque esa es la unidad que utilizan. Por ejemplo, en Estados Unidos, si ustedes ven recetas de Estados Unidos, todo lo tienen en kilo, ¿sí? En kilo. ¿Por qué? Porque esa es la unidad que utilizan ahí. Por ejemplo, si nosotros aquí en Guatemala, tal vez 1 libra o 1 onza, ¿verdad? Entonces, es dependiendo del sistema que estemos utilizando, así son las medidas o las unidades que vamos a usar. Muy bien. Es como, por ejemplo, vaya usted a pedir a un mercado, por ejemplo, en México, deme una mano, por ejemplo, de limón. No le dan una mano de limón, que es una mano, ¿verdad? No saben. Esa es una unidad que utilizamos, que incluso utilizamos aquí nosotros en Guatemala. O, por ejemplo, hay lugares, principalmente, voy a poner como ejemplo en México, que las tortillas las venden por kilo. Aquí usted va a la tortillería y dice, regáleme 3 quetzales de tortilla. Pero allá en México se pide por kilo. Incluso aquí hay unas tortillerías, de esas tortillas de máquina, no sé si alguna vez han comprado ustedes, que venden por kilo. Las tortillas las venden por kilo, ¿verdad? Son diferentes unidades que utilizan para una misma magnitud física. Muy bien. Ya vamos finalizando. Dice, aquí era donde dice, existen prefijos que se utilizan en algunas unidades para multiplicar o dividir su valor. Por ejemplo, kilo es un prefijo que se multiplica por 1000. De esta manera, 1 kilómetro equivale a 1000 metros, ¿sí? Cuando hablamos de este prefijo kilo, dice que se multiplica por 1000 y representa 1000 veces alguna magnitud. En este caso, el kilómetro, ¿verdad? Por ejemplo, en esto que yo les decía de las medidas de masa, del metro, perdón, de masa, que era yo del kilogramo, la unidad principal es el gramo, ¿sí? Y 1 kilogramo va a tener 1000 gramos, ¿sí? Muy bien, entonces aquí tenemos 2 tipos de unidades. Y esto quiero que vean bien. Las unidades o magnitudes básicas, que básicamente son las escalares, ¿sí? Las básicas son las escalares. Entonces, para que lo puedan tomar en cuenta ustedes ahí, que las unidades básicas son las escalares. Y si quieren, ¿qué unidades encontramos ahí? Las unidades de tiempo, de longitud, de masa y de temperatura. Y de cada una podemos derivar. Por ejemplo, de tiempo. ¿Cuáles encontramos en las de tiempo? Encontramos minutos, segundo, horas, y si nos vamos más lejos, días, semanas, meses, años, décadas, siglos, milenios, ¿verdad? Esas son magnitudes, esas son las derivadas. Por ejemplo, si yo estoy hablando de longitud, ¿cuáles son todas las unidades derivadas de la longitud? El metro, el kilómetro, el centímetro, y si me voy a otro sistema, la pulgada, la yarda, el pie, ¿verdad? El milímetro, etcétera. Veamos las unidades de masa, ¿cuáles son derivadas? Si de un sistema podemos decir, por ejemplo, la libra, la onza, de otro sistema podemos decir el kilogramo, el gramo. Luego tenemos aquí también temperatura, ¿verdad? La temperatura la podemos medir en Celsius, en Fahrenheit, en Kelvin. Las más conocidas son Celsius, ¿verdad? O en los grados que nosotros conocemos, estos centígrados, ¿verdad? Esto es importante porque no sé si ustedes alguna vez han cocinado y dice a 180 grados Celsius y usted va a ir a ver y su estufa tiene una F. Y aquí como convierto, ¿verdad? Y no está el 180, ¿verdad? Porque yo creo que por lo general es ahí 350, que es lo que equivale. Entonces, por eso no, para eso nos sirven las conversiones. Aquí nos faltan algunas más básicas que son las de, ¿cómo dije que se llamaban estas medidas donde está el vaso? ¿Cómo se llama? Litro, mililitro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dije?
De capacidad. De capacidad, correcto. Son medidas, aquí en las medidas básicas, tal vez esas son las que nos hacen falta aquí. Ahora veamos las magnitudes derivadas, que básicamente son las magnitudes vectoriales. Tenemos la velocidad. Para medir una velocidad, yo no solo necesito, no hay una medida como tal de velocidad, no. Para medir la velocidad, si ustedes dicen, es que ese carro, o a veces ustedes manejan moto o carro y dicen, es que yo iba a 80, pero ¿a 80 qué? Kilómetros por hora. Entonces ahí usted está utilizando dos unidades básicas. Está utilizando el tiempo y también la longitud, ¿verdad que sí? Muy bien. En la fuerza también utilizamos la gravedad, utilizamos la masa, ¿verdad? Vean, también tenemos en las unidades derivadas, tenemos la energía y también tenemos el voltaje. Muy bien. Entonces, estas son las unidades, ¿sí? Las unidades que ya vamos a utilizar nosotros son dependiendo de los sistemas. Como les dije, vamos a conocer 3 sistemas. Esa nos vamos a conocer el día viernes. Ahora, a ver, necesito, Guillermo, que me digas ahí en la hoja, en la siguiente hoja del folleto, tengo ahí los 3 sistemas. ¿Cuáles son los 3 sistemas que vamos a utilizar nosotros o que vamos a conocer? A mí se aparecen 4. 4. ¿Cuáles son los que dicen ahí? Sistema internacional de unidades, sistema anglosajón de unidades, sistema técnico y sistema CGS. Sexagesimal, muy bien. Bueno, ¿sí? Muy bien, entonces nosotros vamos a conocer esos sistemas y cuáles son sus medidas derivadas. Bueno, entonces no sé si hasta el momento, hasta lo que voy explicando, ¿hay alguna duda? ¿Alguna duda, comentario, lo que quieran añadir? No, Miss. No, claro. ¿Sí? Muy bien, entonces vean pues. Vamos a ver un video y luego voy a explicar la actividad que tienen ahí en su folleto. La voy a explicar desde hoy porque la van a tener que hacer, de empezar desde ya para poder realizar. Muy bien, entonces voy a poner aquí yo un video donde nos explica de una forma, ¿cómo se llama? Más sencilla para que nosotros podamos entender esto referente a las unidades, ¿sí? Muy bien. ¿Me dicen cuando ya se vea, por favor? Ya, Ya se ve. ya. ¿Ya? Ya se ve. Muy bien. Solo voy a ver. Muy bien. Entonces vamos a... Voy a reproducirlo un momentito y me dicen si se escucha. ¿Se escuchó? Sí, Miss, sí se escucha. Ok. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, las unidades de medida. Así que pongan mucha atención. Las unidades de medida son una referencia que se utiliza para medir o calcular asuntos como la longitud, el peso, la temperatura, el tiempo, la capacidad y muchas otras cosas más. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver las más comunes. Vamos con el peso o masa. La unidad de medida que se utiliza para medir el peso o masa de algo es el gramo. Y tenemos los... Muy bien, aquí nos van indicando algunas unidades de medida, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos habla del peso y nos pone como ejemplo el gramo. Como les digo, dependiendo de qué sistema estamos trabajando, pero observemos aquí la explicación que nos van dando, ¿verdad? Puede que nos mencionen algunas otras. Por ejemplo, por lo general, nosotros no compramos en gramo, nosotros compramos en libra y compramos en onza, ¿verdad? Pero continuemos viendo. Los submúltiplos, o sea, una forma de representar el gramo de manera más pequeña. El decigramo representa la décima parte de un gramo y se representa como 0.10
gramos. El centigramo, como su nombre lo dice, es una centésima parte del peso del gramo y se representa como 0.010 gramos. Y el miligramo, como su nombre lo dice, es una milésima parte del peso del gramo y se representa como 0.0010 gramos. Pero también tenemos los múltiplos, que es una forma más grande de representar el gramo. Por ejemplo, tenemos el decagramo y como su nombre lo dice, es 10 gramos. El hectogramo son 100 gramos y el kilogramo son 1000 gramos. Para saber cuánto pesa algo, utilizamos las básculas, así como estas, y peso estas manzanas. En este caso, estas manzanas pesan 2.5 kilogramos. Para pesar personas, utilizamos básculas como estas. En este caso, este guapo sujeto pesa 60 kilogramos. Y para pesar objetos muy grandes se utilizan básculas industriales. En este caso, esta es una báscula industrial y este carro pesa 1200 kilogramos. ¡Guau! Facilísimo, ¿verdad? Muy bien, si nos damos cuenta, así como en estas unidades que son de masa, en este caso nos pusieron de ejemplo el gramo, ¿verdad? Utilizamos una báscula para medir estas medidas de masa. Sin embargo, es diferente para cada cosa. Por ejemplo, si usted quiere medir por ejemplo, algo pequeño, un lapicero, uno utiliza una regla, ¿verdad? Pero ya si quiere medir una medida usted de algo, tal vez una casa, ya uno utiliza otros instrumentos como un metro. Ok, continuemos viendo. Vamos con nuestra siguiente unidad de medida. Ahora vamos con la unidad de medida que es longitud o distancia. La unidad de medida que se utiliza aquí es el metro. Vamos con los submúltiplos. Los submúltiplos son unidades de medida más pequeñas al metro. Tenemos el decímetro, como su nombre lo dice, es la décima parte del metro y se representa como 0.10 metros. El centímetro, como su nombre lo dice, es una centésima parte del metro y se representa como 0.010 metros. Y el milímetro, como su nombre lo dice, es una milésima parte del metro y se representa como 0.0010 metros. Pero también tenemos los múltiplos, que es una forma de representar el metro de una manera más grande. Tenemos el decámetro, que son 10 metros, el hectómetro, que son 100 metros, y el kilómetro, que son 1000 metros. Para medir se puede utilizar una regla, en este caso para medir cada uno de los lados de este rectángulo. También una cinta métrica para tomar las medidas de una persona y confeccionar un vestido, o una cinta métrica metálica para tomar las medidas de una casa. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver otra unidad de medida. Vamos a ver la capacidad. La capacidad se mide en litros y tenemos los submúltiplos, que es una forma de medir unidades más pequeñas al litro, que son el decilitro, que es la décima parte de un litro y se representa como 0.10 litros, el centilitro, que es una centésima parte de un litro y se representa como 0.010 litros, y el mililitro, que es una milésima parte del litro y se representa como 0.0010 litros. Y también tenemos los múltiplos, que es una forma de medir unidades más grandes al litro. Primero tenemos el decalitro, que son 10 litros, el hectolitro, que son 100 litros, y el kilolitro, que son 1000 litros. Para medir la capacidad podemos usar tazas medidoras y también tenemos envases que ya sabemos el contenido preestablecido, como las latas de refresco, tenemos jarras de 1 litro o en este caso garrafones para tener el agua de una manera que nosotros sepamos qué capacidad tiene. Ahora sí, vamos a ver otra unidad de medida. Nuestra siguiente unidad de medida es el tiempo. La unidad de medida que se utiliza para el tiempo es la hora. Y te lo voy a explicar ahora de esta manera. Una hora tiene 60 minutos y una hora tiene 3600 segundos. Ahora, un día tiene 24 horas y una semana tiene 168 horas. Para medir el tiempo se utilizan relojes, puede ser un reloj de mano como estos, un despertador digital como estos, un reloj de pared como estos, pero también se utilizan los calendarios así como este, o utilizamos mucho el celular para ver la hora y ver los días. Entonces, así se mide el tiempo. Vamos a ver nuestra última unidad de medida que vamos a trabajar el día de hoy. Ahora tenemos la temperatura. La
temperatura se mide en grados y se utilizan 3 tipos de escala: los grados centígrados, los grados Fahrenheit y los grados Kelvin. Quiero que me digas en los comentarios cuál de estas escalas utilizan en el lugar en donde vives. La temperatura se puede medir de muchas maneras. Para medir la temperatura del ambiente en las casas, puedes tener un termómetro como estos. Para medir la temperatura del cuerpo humano, podemos utilizar el termómetro tradicional de mercurio, que es como este, o uno digital como este, o una pistola para medir temperatura como este. También se puede medir la temperatura de los alimentos que cocinamos, así como en esta imagen. Aunque no lo creas, nuestro refrigerador tiene un termostato que mide la temperatura para que nuestros alimentos estén siempre frescos. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios o en mis redes sociales. Estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy que sigas viendo mis videos. Y por cierto, no olvides suscribirte, por favor, en los comentarios o en mis redes. Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio juntos. Nos hablaron de los sistemas de medidas. A ver, antes de que me diga, ¿qué medidas estamos hablando ahí o de qué magnitudes? Nos hablaron el día de hoy, ¿de magnitudes escalares o magnitudes vectoriales? Escalares. Escalares. Básicamente todas fueron magnitudes escalares y ahí nos explicaban muy bien, ¿verdad? Hablaba de submúltiplos, que son las unidades más pequeñas que la unidad establecida, y los múltiplos, que son unidades mayores, ¿sí? Nos dieron el nombre, nos dieron instrumentos o con qué podemos medir. Por ejemplo, esta de la temperatura nos decía que cuál era la que usaban en nuestro país. Díganme ustedes, ¿cuál es la que utilizamos en este país? Centígrados. Centígrados. Y ahí nos mencionaba, por ejemplo, la medida de los hogares o la medida, esos termómetros de mercurio. Ahora se ven bastante de estos termómetros de pistolita. ¿Dónde los vemos? En todos lados ahora, ¿verdad? Van a la despensa. En las entradas para los Exacto, lugares. en todas las entradas. Por ejemplo, si uno entra a los municipios, le miden la temperatura. Si uno entra al banco, si uno entra a una tienda, si uno entra al supermercado, ¿verdad? Está en constante uso este termómetro. Muy bien, dice aquí ejercicio. Menciona qué unidad de medida utilizarías para cada uno de los siguientes objetos. Voy a preguntar. Vamos a ver. Voy a ir preguntando. A ver. Brandon. Para la A, medida A, ¿qué unidad utilizarías? Para las uvas, ¿qué unidad utilizarías? Me tienen que Masa, responder. Muy bien, correcto. para De masa. masa. Muy bien, gracias, Brandon. Guillermo, para la unidad B. Para la imagen B, ¿qué unidad se utiliza? Tiempo. Tiempo, correcto. Rocío, para la imagen C. ¿También masa? ¿Será que masa? A ver, Esteban, ¿cuál utilizarías tú para la imagen C? Para la C. Sí, masa. No. Son las... A ver, Arlet, ¿cuál utilizarías para la imagen C? Capacidad. Capacidad, ¿sí? Ustedes pueden ver en la lata que ahí dice, por lo general dice 250 mililitros, es de capacidad. Bianca, para la imagen D, Los grados centígrados. ¿utilizarías? ¿Ah? ¿Cuál dijiste? Los centígrados, los grados centígrados. Muy bien. ¿A qué unidad pertenecen esas medidas? La temperatura, Muy bien, gracias. A la temperatura. A ver, Carlos, para la imagen E, ¿qué unidad utilizarías? Distancia. ¿A qué unidad pertenecen las distancias? No. Ahí vas bien. Longitud. Muy bien, longitud. Gaby, para la imagen F, ¿qué unidad utilizarías? Longitud. Muy bien. Ilse, para la imagen G, ¿qué medida o qué unidad de medida utilizarías?
Creo que no escucho. Capacidad, dijiste. Muy bien. A ver, Natalie, para la imagen H, ¿qué unidad de medida utilizarías? Longitud. Longitud, ¿verdad? Vamos a ver. Jonathan, para la imagen I. Los gramos. ¿A qué unidad de medida pertenecen los gramos? Peso, ¿no? Masa. Masa. Ahí se acuerdan que peso y masa es distinto. Muy bien. José, para la imagen J. A ver, Andrea, para la imagen J, ¿qué unidad utilizarías? La masa, Miss. ¿Será que la masa? No, La mija, tiempo. temperatura. Tiempo, Miss. La temperatura. Miren la imagen J, ¿qué es ese dibujo? Un niñito que como que niño tiene enfermo. frío, ¿verdad? Como que está enfermo. Muy bien. Creí que iba a dormir por ese tiempo. O energía, Miss, porque se ve todo deprimido. También. Lo abandonaron. La abandonaron, está triste. Muy bien. Bueno, entonces esas son las unidades. Espero que con este video que vimos les haya quedado un poquito más clara la explicación, ¿sí? Correcto. Ok, voy a explicar en unos minutitos la tarea. Dice así la tarea. Realiza una lotería de las unidades de medida. Debes incluir al menos 5 unidades con sus derivados. Tienes que realizar como mínimo 3 cartones, así como cada una de las tarjetitas. Para iniciar les voy a explicar cómo se hace la lotería. El día de hoy nosotros trabajamos unidades de, ¿cómo se llama? De unidades de medida únicamente escalares, ¿sí? El día viernes vamos a trabajar las vectoriales para que veamos cuáles son. Vimos, por ejemplo, hoy las de longitud, las de tiempo, de capacidad, de temperatura y de masa. Vimos 5. Entonces, pueden empezar ya con esas. Tienen que utilizar tanto magnitudes simples o escalares como magnitudes compuestas o vectoriales. Entonces, por lo general, un cartón de lotería, ¿cuántos espacios tiene? 9. 9 espacios, sí. 3, 3, 3. Son 9 espacios. Entonces, ustedes tienen que establecer, por ejemplo, van a utilizar de masa. Entonces, yo de masa quiero utilizar algunos derivados. Por ejemplo, quiero utilizar el kilogramo. Quiero utilizar, por ejemplo, no sé. Pero mira, pues la lotería tiene que ser de las unidades de medida. Ustedes pueden incluir en su lotería, no les puedo decir cómo la van a hacer porque es esa creatividad. Pueden utilizar ya sea las medidas o también algunos instrumentos, como por decir, yo quiero poner una balanza, quiero poner que una pesa, ¿verdad? Esas entran dentro de las unidades de masa. Por ejemplo, en la temperatura, ustedes quieren poner algo de grados centígrados, o así como estas imágenes que nosotros vimos aquí, ¿verdad? O pueden, por ejemplo, botellas de litro o de garrafones, ¿a qué unidades entran, sí? El viernes que vamos a conocer las de fuerza o de la velocidad, también podemos añadir más. Entonces, si son mínimo 3 cartones, 3 por 9, 27. Ustedes tienen que buscar 27 imágenes, ¿sí? O 27 unidades que representen, ahí como les digo, cualquiera. Pueden utilizar todas las unidades que nosotros conozcamos, pero tienen que ser mínimo 27. Bueno, ni tan 27 porque hay algunas que se tienen que repetir. Ustedes más o menos han visto cómo se hace un cartón de lotería. Por ejemplo, si dicen, por ejemplo, la libra de manzana, por decirles, ¿verdad? O algo así. A veces no solo a una persona le cae, ¿verdad? A veces esa misma está en otras, pero no tienen que hacer los cartones iguales.